Tenía muy claro que mi comportamiento no era el mejor de todos. Mi clara reputación en el hospital lo decía, pero una de las características más destacadas de mí, desde que soy una niña, era que nunca me dejaba vencer por nadie. Mi padre siempre me enseñó a defenderme y mamá me recordaba lo inteligente que era, y eso era suficiente para dejar callado a cualquiera. Desde muy niña he tenido un carácter demasiado fuerte y algo terco. No daba mi brazo a torcer con facilidad y siempre debía tener la razón, incluso cuando no. ¿Y qué podía hacer yo? Mi inteligencia superaba a cualquiera. ¿Cómo no iba a tener la razón? Sin embargo, mi nuevo oponente era una persona algo difícil de descifrar, principalmente porque era muy parecida a mí y porque compartíamos el mismo sentimiento de ambición y poder. Querer ser las mejores estaba en nuestra lista de prioridades, y ese era el punto 1, 2 y 3. El carácter de Frin resaltaba entre sus compañeros, casi nunca sonreía y pocas veces la veía interactuar de modo tranquilo. La mayoría del tiempo estaba dando órdenes y otras veces se encontraba saludando a los pacientes o modelando, como tanto le gustaba hacer. Por Dios, ella es una versión de mí, pero más asiática. Continuando, reconocía su tono de voz cada vez que estaba cerca, principalmente porque, entre todas las personas que podrían estar alrededor, yo parecía ser su favorita, y no para algo bueno, era simplemente para molestarme. Su tono de voz bajo y calmado era algo que odiaba, su postura arrogante me sacaba de mis casillas, y su sonrisa de victoria generaba un descontrol total de ira en mi cuerpo. La aborrecía tanto, pero al mismo tiempo la admiraba. La idiota tenía talento, pero solo eso. Para mi suerte, pude pasar mi día en el piso de Charlotte sin ningún otro inconveniente. Incluso le dije a mi madre que podría venir al siguiente día, pues disfrutaba ayudar. Sin embargo, la señora Amanda me recordó cuál era mi área y cuáles eran mis deberes universitarios. Y aceptando que cubriera un día más, me dio la orden de regresar a mi piso en cuanto mi día libre acabara, pues era allí donde debía estar. Y era allí donde mi tutora me iba a enseñar. No huyas de ella como si fuera un demonio. Melissa se ríe de mí. Ambas nos encontramos en una habitación enorme con varios medicamentos y sueros, haciendo el inventario del día, pues debíamos hacer algunos cambios de goteros y dar las pastillas a los pacientes internos. Parece uno, pero creo que es un ser humano como todos nosotros. Ella anota en la hoja de papel, susurrando la cantidad. No huyo, pero su sola presencia me altera. Es una completa arrogante. Termino de escribir en mi hoja, inclinándome para continuar con la siguiente hilera. Arrogante, grosera y maleducada. Nuevamente escucho su risa. Es bueno saber que te divierto. Oh, Beck, deja el mal humor. Ella habla divertida, acercándose hasta donde estoy para acariciar mi cabeza. Prácticamente te describiste. Se me fue imposible no reírme. Idiota, le digo, colocándome de pie. Ella solo se encoge de hombros, teniendo una sonrisa burlona en su rostro. Como sea, le demostraré a Frin que yo tengo el mando en este lugar, no ella. Melissa se gira, haciendo un sonido con su boca. Si quieren destruir el hospital, adelante, pero recuerda que es el nombre de tu madre el que está en juego. Ella me recuerda, moviendo una mesa con ruedas para comenzar a colocar los sueros que necesitamos. Tus juegos con Sarocha trata de hacerlos lejos de aquí. Eso lo sé, habló con obviedad, acercándome a ella para tomar la hoja de sus manos. Sé lo que hago. Nos quedamos en silencio, teniendo todo listo en la mesa. Es bueno verte lejos de aquel escrito. Palmeo su espalda, comenzando a caminar con ella para salir de aquel lugar.
Lo necesitaba, comenta con emoción, abriendo la puerta para mí. Olvidaba lo intenso que todo se vuelve, pero es parte del trabajo. Ambas caminamos a la par, acercándonos a las habitaciones que debemos. Además, Charlotte está muy contenta. Sonrío, caminando hasta la camilla frente a mí. Buenos días, señor Bruce. ¿Cómo se siente el día de hoy? El hombre en la camilla permanece con sus ojos cerrados. Lo único que se escucha alrededor es la máquina que marca los latidos de su corazón. Le haré un cambio, pero será rápido, lo prometo. Sigo hablando, manteniendo un tono de voz bajo. Abre las cortinas, Mel. Le pido a mi amiga, quien lo hace de inmediato. La parte que menos adoraba cuando estaba apoyando a Charlotte en su piso era esta. Sabía bien que, como futura doctora y cirujana, debía prepararme para este tipo de situaciones. Sin embargo, era demasiado sensible en cuanto a ver a las personas vulnerables. Las habitaciones de personas en coma eran las que me causaban más tristeza y escalofrío, pues verlas inconscientes era algo tétrico, y la enorme intriga por saber si despertarán me invade cada vez que las veo. Melissa estaba más cómoda con esto, pues la mayoría de las veces apoyaba en estas situaciones. En cuanto a mí, trataba de mantener mi mente ocupada y charlaba con el paciente como si me fuera a responder, ya que sabía bien que sí me podían escuchar. Charlotte pedía un trato cuidadoso con estos pacientes y todos tratábamos de hacer lo que ella pedía. Esas personas lo merecían. En cuanto termino de colocar el suero en el gotero, camino hasta estar a la orilla de la camilla, tomando el portapapeles en esta para ver la fecha de su ingreso. Mi corazón casi se detiene al notar que el hombre lleva más de 2 semanas en coma y no parecía tener reacción alguna. No imagino la intriga de sus familiares. Melissa habla detrás de mí leyendo el papel. Son personas fuertes. Bruce también lo es. Sonrío, colocando el portapapeles en su lugar. Vamos, debemos continuar. Trabajar en un hospital era solo para valientes, y yo podía ser testigo de ello. Atender a un paciente con un corte de primer grado no era lo mismo que atender a un paciente con varios disparos. Un resfriado o consulta jamás podría compararse a la adrenalina de las cirugías, y hablar con los familiares para anunciar la muerte de su ser querido era algo que sin duda alguna jamás esperaba hacer en toda mi carrera. No era tan valiente en ese aspecto, o en el de la cirugía. Una a una pasamos por cada habitación para cambiar el suero y mover un poco el cuerpo de la persona, dejando que el sol les dé un poco e incluso encendiendo la TV de la habitación para que se sintiera más alegre. Ellos también merecían su cuidado y buen trato, así que Melissa y yo lo dábamos todo para que se sintieran cómodos. Al finalizar nuestra misión, nos dimos cuenta de que nos estaba sobrando un suero, lo que era extraño, pues habíamos hecho bien el inventario y salimos con lo necesario. ¿Contaste bien?, preguntó a mi compañera, quien pasa una mano por su cabeza afirmando: es raro. Oh, mira. Señala una habitación exclusiva, de esas que solo podían permitirse personas con suficientes recursos, donde al paciente se le trataba como huésped en un hotel 5 estrellas. Vi a Charlotte allí una vez, tal vez es esa. Observo las hojas en mis manos, notando que no marca el número de la habitación. No lo creo, aquí no está, susurro, moviendo las hojas una y otra vez, verificando que no se me esté escapando alguna información importante. Tal vez la lista no está actualizada. Iré a preguntar, espérame. Asiento, tomando mi teléfono para ver la hora, observando después por dónde se fue mi amiga. Me mantengo en mi lugar, moviendo mi pie de un lado a otro.
El frío invade mi cuerpo, dándome un escalofrío. Al mirar por la ventana, puedo ver cómo la lluvia acompaña la ciudad, generando que la neblina cubra casi toda la calle. Melissa no regresaba y yo me sentía inquieta, así que, sin esperarla, decido comenzar a caminar, acercándome hasta la puerta de aquella habitación. Muerdo mi labio y tarareo una canción, empujando la mesa con lentitud, mirando a los lados. Al llegar a la puerta, observo el número en esta, buscando en la hoja de papel, comprobando una vez más que esta habitación no aparece en la lista. Me sorprendo cuando la puerta es abierta, así que retrocedo 2 pasos, notando a Henk salir de allí, quien al verme sonríe e inclina su cabeza, gesto que parecía costumbre de los tailandeses. Hago el mismo movimiento por cortesía, saludando. «Señorita Rebeca», él habla con emoción. «¿Qué hace por aquí?» «Podría preguntar lo mismo», digo, señalando la puerta. «Estoy cambiando los sueros de algunos pacientes en coma y creo que falta esta habitación». Él abre su boca sin decir nada, mirando hacia el interior de la habitación y luego a mí, cerrando la puerta. Solo hice una revisión rápida. Charlotte me lo pidió. Inclino mi cabeza y entrecierro los ojos mirándolo con curiosidad. «Puedo hacerlo yo, no se preocupe». Se acerca para tomar el suero en sus manos, pero lo detengo. «Este es mi trabajo», le recuerdo. «Descuide, no generaré problemas». Hablo con calma, sonriendo. «Rebeca, no creo que sea buena idea». Henk parece nervioso, sujetando los bordes de su camisa azul. «Yo lo haré, de verdad, no tengo ningún problema. Por favor, te pido que te retires». Él extiende su brazo, señalándome el pasillo detrás de mí. Nuevamente elevo una ceja, mirándolo con incredulidad. «Por una vez en tu vida, haz lo que se te pide». La voz de Frin resuena detrás de mí. Al girarme, está de pie con sus brazos cruzados, mirándome fijamente con frialdad en su rostro. «Heng puede hacer tu trabajo, él no tiene problemas». Es la primera vez que ella me habla fuera de la formalidad. Podía notar la molestia en su rostro, su lenguaje corporal es tenso y su mirada podría matar si pudiera. «Beck, descuida, Heng hará el trabajo». Charlotte se acerca, sujetando mi hombro. Detrás de ella está Melissa, mirando todo sin comprender. «Solo quería ayudar, no pensé que esto causaría molestia. Es una exagerada». Trato de explicar mirando a mi prima. «No me iba a meter sin autorización. Con el privilegio que usted misma se impone, la veo capaz de eso». Las palabras de Frin me generan enojo. La miro casi sin parpadear, acercándome hasta estar a solo centímetros de su cuerpo. «No entiendo cuál es tu maldito problema. Solo trataba de hacer mi trabajo, pero parece ser que nada de lo que haga está bien para usted». Le hablo sin detenerme. Por primera vez no veo su sonrisa triunfante. En ella solo hay seriedad. «Retírese, señorita Armstrong», puntualiza mi apellido. Ya hizo suficiente trabajo. Su vista se desvía de mí, observando hacia donde se encuentra mi prima. «Doctora Amanda». Cierro mis ojos, suspirando. Frin da media vuelta y camina hasta donde se encuentra Heng, ingresando hasta aquella habitación. Al girarme, cruzo miradas con mi madre, y antes de que pueda darme un llamado de atención, me alejo del pasillo, caminando hasta uno de los baños, encerrándome allí, sintiendo cómo mi corazón no parece querer detenerse por lo acelerado que está. No quería generar un problema. No comprendía por qué todo se volvió tan tenso y frío. Sarocha parecía querer cortarme la cabeza y su compañero estaba aterrado exageradamente. Aquella situación se volvió extraña para mí y, sobre todo, me generó una explosión de emociones al notar que aquel momento de verdad pareció enojar a la cirujana.
Su tono firme y casi hiriente resuena una y otra vez en mi cabeza, su mirada fría y su postura recta, demostrando que ella era la autoridad en aquel pasillo, en aquel hospital. ¿Qué demonios acaba de pasar? 2 toques en la puerta me sacan de mis pensamientos. Me acerco hasta el lavado y abro la llave del agua, metiendo allí mis manos para tratar de calmar el calor en mi cuerpo. Mi madre ingresa al baño, metiendo sus manos en los bolsillos de su bata cuando cruzamos miradas a través del espejo, suspirando. No hice nada, le digo, pasando mis manos mojadas por mi nuca. Tranquila, ella sujeta mi hombro. Solo quería decirte que termines tu jornada y luego me esperes. Aún te debo una cena. Mamá me sonríe besando mi mejilla. O si deseas retirarte, no hay problema. No, terminaré. Le hablo bajo, girándome. ¿Iremos en tu auto? Ella asiente, sonriendo con cariño. Ven aquí. Mamá me abraza con fuerza, apretando sus brazos a mi alrededor para pegarme más a ella, besando varias veces mi cabeza. Te amo, susurra. Entierro mi rostro en su cuello, inhalando su loción. Yo a ti, le devuelvo, alejándome unos centímetros. Mamá sale del baño segundos después de aquella charla, no sin antes darme una sonrisa. Su gesto genera calidez en mi corazón, pues esperaba que me reprendiera por el tenso momento que tuve con la doctora Sarocha. Sin embargo, el trato que tuvo conmigo me indicaba que no estaba molesta, o tal vez sí, pero traté de no darle mucha importancia. Ya había disminuido el enojo en mi cuerpo, no tenía por qué pensar en algo más. El resto de la jornada pasó lenta. Melissa evitó preguntarme por lo sucedido e internamente se lo agradecía, pues no deseaba nombrar a la cirujana al menos por el resto del día. Charlotte se acercó 2 veces a mí, solo para saber cómo iba el trabajo. La última vez advirtiéndome que evitara caminar por aquel pasillo y, por supuesto, evitar acercarme a la habitación. Decidí no preguntar mucho, pues mi prima y la cirujana parecían tener una relación fuerte, así que ella evitaría a toda costa darme siquiera algún detalle. Cambié la curiosidad que aquellas palabras habían despertado en mí por molestia hacia la cirujana cardiovascular. Sabía bien que, si pensaba en ella, no tendría ninguna intención de acercarme a ese lugar. En cuanto la noche decidió aparecer, salí del hospital casi arrastrando los pies, pues me sentía demasiado agotada por aquella jornada laboral. Me dirigí hasta el estacionamiento, observando a mi madre cerca de su auto, esperando por mí. Al verme, ella me sonríe, abriendo la puerta para mí. El camino es silencioso hasta su casa, y prefería que fuera así, ya que no tenía muchos ánimos de hablar, aunque tenía una pregunta o 2 que deseaba hacerle. La villa privada aparece a la vista. El portón negro se abre en cuanto ella presiona un botón, conduciendo el auto por toda la calle, dejando ver el resto de casas maravillosas y costosas. La mansión de mis padres está casi al fondo de todo el lugar, resaltando y humillando al resto de casas, demostrando el poder que emana de ella. No puedo evitar sonreír en cuanto veo mi antigua casa, pues pasé maravillosos años de mi vida allí, creciendo para convertirme en lo que soy ahora. Al ingresar a la casa, el silencio es casi tétrico. Sin embargo, mamá decide encender el equipo de sonido, escuchándose alrededor una melodía suave de violines y chelos, relajante para el ambiente. Nos dirigimos hasta la cocina, donde ella comienza a buscar las cosas que utilizará para cocinar. Tomo lugar en una de las bancas cerca de la isla de cocina, observando lo que hace. ¿Te puedo preguntar algo? Rompo el silencio. Ella me mira sonriente, asintiendo.
¿por qué defiendes tanto a la doctora Sarocha? Mamá se gira para tomar un cuchillo, volviendo a su lugar, comenzando a picar una cebolla. Es demasiado estricta. La doctora Sarocha es buena en su trabajo. No apruebo su modo de ser, pero es una profesional, explica manteniendo su mirada en la cebolla. Ayúdame con las papas. Me pongo de pie, caminando hasta donde ella está, tomando varias papas para pelarlas y lavarlas. ¿Qué hay de lo que hizo hoy? Me concentro en mi trabajo. No me defendiste. Eso es lo que no sabes, cariño. Mamá comienza a picar ahora un tomate. Llamé a la doctora Sarocha a la oficina y le hice un llamado de atención. Miro a mi madre sin poder creerlo. Ella sigue atenta a lo que hace, ajena a mí. Beck, sabes bien que la posición que ambas tenemos genera críticas entre cada cosa que se hace, explica, encendiendo el gas de la cocina para prenderle fuego. No puedo llamarle la atención a alguien cuando tú estás cerca, porque todos señalan y opinan sobre un favoritismo. Suspiro, sabiendo que es cierto. Eres mi hija y te voy a cuidar de todo, pero también te diré cuando haces mal el trabajo. Sin embargo, no toleraré que alguien te trate de ese modo. Pero antes no lo hiciste. Ella se queda en silencio, colocando una olla para comenzar a agregar las verduras picadas. Porque no había escuchado nada. Siempre hay una doble historia, hija. No puedo dejarme guiar por la primera que llegue. Ella palmea mi espalda. Además, tú has construido una reputación que yo conozco tan bien, y te recuerdo que te has salido con la tuya. Sonrío y me encojo de hombros, lavando las papas y colocándolas en un bowl plateado. La humillación no es algo que apruebe, y aunque conozco la historia de Sarocha, no es algo que quisiera que implementara en ti. ¿Su historia? Mantengo un tono de voz bajo, tratando de sonar inocente. Ella ha trabajado por tener su lugar en el mundo, la estimo demasiado. El que trabaje para mí no es solo por admiración laboral, también es porque le tengo un enorme aprecio. Ella explica, no dando muchos detalles. Me gustaría que aceptaras las tutorías. Me habló sobre el hombre que atendieron ayer. Sé que suturar no es igual que operar, pero ya comienzas en algo. Me mantengo en silencio, observando lo que ella hace. No nos agradamos, mamá. Eso es muy obvio. No soporto su presencia. Creo que prefiero al Dr. Smith. Mi madre se ríe, picando un gran pedazo de carne en cubos. Siempre tenemos un choque de orgullos y ninguna quiere perder la pelea. Pues será mejor que comiencen a comportarse. Te recuerdo que es mi hospital. Habla tranquilamente, agregando los cubos de carne en la olla. Y justo como se lo dije a ella, si continúan con ese comportamiento, estarán suspendidas por 2 semanas. Abro mi boca en sorpresa, sin poder creer sus palabras. El silencio nos envuelve. Los alimentos en la olla comienzan a generar un sonido al comenzar a calentar el aceite. Vuelvo a tomar mi lugar en la banca, entrelazando mis dedos sobre el mármol negro. Miro el reloj en mi mano y me doy cuenta de que apenas son las 7:30 de la noche. Continúo observando a mi madre, sintiéndome nuevamente pequeña, recordando aquellos años cuando la miraba cocinar, mientras le preguntaba cualquier cosa. Sé lo que es el peso del apellido sobre ti. Ella rompe el silencio, tapando la olla con su respectiva tapa. Créeme que es una presión que nadie quisiera llevar. La tuve en mí cuando me casé con tu padre. Sonríe de lado. Mamá se inclina sobre la mesa, mirándome al hablar. Para tu abuela yo era una desconocida que no tenía nada, pero tu padre tuvo mucha fe en mí. Imagina nada más cargar con el peso de no ser la favorita de la gran señora Armstrong. Me río de sus palabras, moviendo mi cabeza. Sé lo que sientes, pequeña.
y me gustaría poder mover una palanca y cerrar la boca de muchos. Pero así es esto, las críticas van y vienen, y solo tenemos que enfrentarnos a ellas. Sarocha parece tener cierto desprecio hacia el apellido. Le comento jugando con un pañuelo. Siempre me lo recuerda. Te recuerda el lugar de donde vienes. Mamá toma mis manos mirándome fijamente. No apruebo sus métodos, pero luego recuerdo que para crear el más precioso diamante, primero debes presionar el carbón. Ella acaricia mi mano, besando mis nudillos. No veas el apellido como tu pesadilla. Tómalo como el lugar que te está viendo crecer. Sonrío, escuchándola con atención. Sabes bien que tu padre y yo vamos a estar orgullosos de cualquier cosa que elijas, y si no es la cirugía lo vamos a entender. Me mantengo en silencio, bajando la mirada por varios segundos. Es lo que quiero, le aseguro. Sin embargo, no me lleno del valor suficiente para hablarle sobre mi pánico. «Oh, qué bueno», ella suspira, bajando la mirada. «No podría soportar el sermón de tu abuela». Me río de sus palabras, haciendo un sonido con mi boca. Ella se endereza para mover la carne en la olla, comenzando a salir un agradable olor. Es solo que, al imaginarme allí, las inseguridades aparecen. Juego con mis dedos, sintiendo su mirada sobre mí. Temo no ser tan buena como tú o Charlotte. Mi amor, todos somos buenos a nuestro modo. Te recuerdo que, al igual que tú, yo fui estudiante y Charlotte también. Ella rodea la isla de cocina, acercándose hasta donde estoy. Solo tienes que ser valiente y recordarte que eres buena en lo que haces. Recordarte a ti misma que lo eres todo. Me abraza, besando mi frente. Y recordar que, de otro modo, tu abuela te mataría y luego a mí. ¡Mamá! Me río de sus palabras, separándome de ella. Parecía estar de buen humor esta noche, y lo demostraba con sus pésimas bromas sobre el miedo que realmente le tiene a mi abuela. ¿Por qué estás con tan buen humor? Me pongo de pie, mirándola intrigada. Ella se aleja de mí y busca los platos, colocando sobre estos los cubiertos y servilletas de tela. Ve a preparar la mesa. Me da una palmada en el trasero, empujándome lejos de la cocina. Tu padre llegará pronto. ¿Papá viene y no me lo dijiste?, grito en sorpresa, mirándola fijamente. Sí, así que apresúrate. Una vez más vuelve a empujarme. La emoción en mi cuerpo era enorme. Saber que mi padre regresaba después de estar 2 meses fuera del país era sorprendente. Lo extrañaba como nunca y deseaba poder hablar con él de muchas cosas. Él era el mejor hombre que podría existir y sabía bien que si le hablaba de mis inquietudes, me ayudaría a resolverlas. Me encontraba llena de felicidad y anhelo, pues quería abrazarlo por 2 largas horas. James Armstrong ahora estaba en casa.